Gracias al Señor, damos toda la gloria a Él, porque solo a Él pertenece. Y esta mañana queremos continuar con el estudio del Evangelio de Juan. Para los que vienen por primera vez, hemos estado estudiando el Evangelio según San Juan. Y allí el Evangelio de Juan nos quiere mostrar la gloria de Cristo. Queremos conocer a Jesús, porque si nosotros creemos en lo que Él hizo, dice la misma Escritura que con creer en Él podremos tener vida en su nombre. Yo quiero tener vida en Jesús. Mi pregunta es, ¿usted quiere tener vida en Jesús? Pues entonces se hace necesario y urgente creer en Él. Creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor, el Todopoderoso, y dejar toda nuestra confianza en Él. Y veníamos estudiando en esta etapa del capítulo 2 la gloria de Cristo. La gloria de Cristo se había manifestado primeramente en Caná, allí en las bodas de Caná, y lo estudiamos hace 8 días y vimos cómo Él manifestó su gloria y nos hizo entender que Él está por encima de cualquier festividad judía, de cualquier festividad de los hombres. Él supera cualquier fiesta. Y hoy vamos a estudiar cómo Jesús, su gloria está por encima de una de las instituciones más importantes para los judíos, el templo. El templo, ese templo que había sido hecho con unas características maravillosas, un templo que había sido o se había convertido en una insignia para todo pueblo, para todo el pueblo de Israel. Ese templo que era aquello que los hacía sentir orgullosos, que los identificaba como el único pueblo en donde Dios posaba en su propio templo. Pero Juan, el apóstol, quiere mostrarnos que Jesús está por encima de ello. Y quiero hacer un breve recuento. En el capítulo 1 estuvimos viendo cómo entre el apóstol Juan y Juan el Bautista mostraron varios eventos, varias manifestaciones de Jesús. Y el apóstol Juan terminó diciendo una frase muy importante. Voy a leerla. Dice el Señor en su palabra, en el capítulo 1, dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Juan, después de mostrar y haber visto todo lo que Jesús había enseñado, concluyó diciendo: nosotros hemos visto su gloria. Y en el Evangelio de Juan, la palabra gloria retoma un papel preponderante, porque eso es lo que quiere el apóstol Juan, que usted y yo también veamos esa gloria. Ellos la vieron, lo vieron físicamente, estuvieron con él. Ahora el apóstol Juan en el capítulo 2 quiere enseñarnos, contarnos acerca de esa gloria para que usted y yo también la veamos. ¿Me hice entender con eso? Entonces, la palabra gloria en el Evangelio de Juan es una palabra muy importante. De hecho, me tomé la tarea de empezar a subrayar con un color verde cada vez que aparezca la palabra gloria. Y la verdad es hermoso encontrar
cómo en el Evangelio de Juan se va viendo ese término. ¿Por qué? Porque es que el apóstol Juan quiere que usted y yo también descubramos la gloria de Cristo. Esa que él dijo, que él vio, esa que tuvo la linda y maravillosa oportunidad de verla con sus propios ojos. Yo me erizo de solo pensar que yo pudiera ver físicamente a Jesús. ¿No le parecería eso a usted maravilloso? Eso sería muy lindo, eso sería hermoso. Pero lo que Juan vio con sus ojos, él quiere que usted y yo lo veamos a través del testimonio de la palabra. Y por eso nos contó que la gloria de Cristo se dio en Caná, en las bodas de Caná, y se manifestó como una gloria superior a esa fiesta. Y por eso esas tinajas de las cuales hablamos hace 8 días, él las tomó para convertir el agua, que era el agua de la purificación, un agua que representaba esa purificación de la ley, y él la supera, convirtiendo esa agua en vino. Amén. Ahora pasa a otro escenario, el templo. Maravilloso estudiar lo del templo. Créanme que he crecido grandemente estudiando el Evangelio de Juan. Tuve siempre mucho miedo de estudiarlo, por su profundidad, por su alto contenido, por su riqueza en cuanto a la terminología, y demanda mucho. Pero saben, es hermoso. Y aquí lo que está haciendo Juan ha sido debate de muchos teólogos. Este pasaje sobre el templo es un pasaje que se discute mucho, porque en los otros evangelios la historia del templo está al final, y en el Evangelio de Juan está al principio. En los otros evangelios, cuando está al final, siempre la historia del templo, cuando él pronuncia aquella frase, destruidlo, fue lo que detonó o impulsó a aquellos judíos a crucificarlo. O sea, pareciera ser que el templo, el tema del templo con Jesús, hizo que la gota rebosara la copa, dicen algunos. Y frente a eso hay mucha discusión, pero hoy usted y yo no vamos a discutir de ello. Hoy, ¿qué es lo que yo le quiero invitar? Juan coloca esta historia al comienzo porque es precisamente lo que él nos quiere enseñar. Él nos quiere enseñar, primero, que él es superior a las festividades y trae las tinajas. Amén, lo vimos hace 8 días. Ahora nos va a enseñar que su gloria es superior a la mayor y a la más grande institución de los judíos, el templo. Luego va a llegar un sacerdote de esos sacerdotes judíos y va a hablar con él por la noche. Y en esa conversación el apóstol Juan nos va a mostrar que Jesús, su gloria, es superior a ese sacerdocio judío. Y luego se va a encontrar con una señora por allá. La llaman la samaritana. Y cuando se encuentre con ella va a tener una conversación, y allí Juan nos va a mostrar cómo la gloria de Cristo es superior al lugar de adoración. Significa entonces con ello que estratégica y teológicamente, pedagógicamente, Juan nos ha colocado la historia del templo en este punto al comienzo. Es para enseñarnos a usted, a mí, acerca de la gloria de Cristo y cómo ella es superior al templo. ¿Me hice entender con eso? Ahora sí, entonces, vamos a ver esta mañana, y he titulado La gloria de Cristo en el templo, como les venía diciendo. La tesis de este sermón:
es que Jesús enseña cómo el hombre puede abusar de las cosas santas, cómo los abusos de las personas pueden distorsionar todas aquellas cosas que han sido elaboradas para la gloria de Dios. Entonces, lo que Juan nos quiere mostrar en su recopilación de acontecimientos, los que yo le acabo de mostrar, que Jesús, su gloria, la que ellos vieron, ahora nosotros la podemos ver a través de estas señales. ¿Y por qué lo digo así? ¿Por qué esta transición entre la introducción y el primer punto? Porque cuando usted mira conmigo, en el capítulo 1, verso 14, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego usted pasa al capítulo 2 y encuentra en el versículo 11 este principio de señales. O sea, ¿qué es lo que quiere Juan? Mostrarnos esas señales. Las que él vio, nos las quiere mostrar. Hizo Jesús en Caná de Galilea, y al manifestar esas señales, ¿qué pasó? Manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? Sus discípulos creyeron. Bien, ¿notan la importancia de la palabra gloria y la palabra señal? Ahora, si usted pasa al versículo 22, perdón, primero el 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal, o sea, además de la otra, de la de las tinajas, qué señal nos muestras ya que haces esto? Versículo 22, parte final. Y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, que la palabra de Jesús, o creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Siempre esa señal que quiso darles Jesús hizo que ellos creyeran. Por eso estas señales son para usted y para mí. Para que usted y yo hoy creamos que Jesús es el Señor. Usted ya no necesita otro tipo de señal. Que yo tumbe aquí gente, que yo haga sanidades, que yo expulse demonios. Esa ya no es la señal que usted necesita para creer en Jesús. ¿Sabe cuál es la señal que usted y yo necesitamos? Esta que dice en su palabra. Esta es suficiente. Lo que hay aquí tiene que ser suficiente. Si esto no es suficiente, entonces se cumple lo dicho por la Escritura. La generación incrédula demanda señal. ¿Es usted de una generación incrédula o es de una generación que quiere creer a lo que dice la palabra? Lo que diga aquí. Lo que yo haga no es lo que te debe hacer creer. Lo que diga la palabra acerca de Jesús, eso te tiene que llevar a creer. Entonces, en esta señal que queremos hoy hablar acerca de la gloria de Cristo en el templo, quiero primero hablar con ustedes de un punto muy, muy especial. Lo primero es que esa gloria de la cual él venía a ver, vino a manifestar a los hombres, una gloria que ya era conocida por el pueblo de Israel supuestamente, se convirtió en una gloria desplazada por el comercio. La gloria de Cristo en el templo es una gloria que fue desplazada por el comercio. Versículo 13 al 16 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Cuál era la situación? Esto ya lo hemos hablado mucho, pero yo desde aquí no quiero dar por sentado que todos lo conocen. Así que los que ya saben, tengan paciencia. ¿Qué es lo que está aconteciendo? El templo en Jerusalén era un templo con unas condiciones y con unas características especiales y específicas. Tenía unos lugares especiales para la adoración. Entonces, piense que es como este. Vamos a asumir que esta es una réplica de ese templo, aunque no se parece nada, pero para ilustrarlo, ¿sí? Los hombres entraban a este lugar, primero a este. Las mujeres tenían un espacio en la parte más allá, afuera. Esas mujeres no podían entrar a este lugar a menos que los varones decidieran tener una adoración en conjunto. Pero si no, una mujer no podía entrar aquí. Las mujeres tenían que estar en una parte. Los gentiles, las personas que venían de otra nación, se ubicaban algo así como en este patio de aquí al lado. El muro era tan grueso que ni siquiera ellos podían escuchar bien lo que era o lo que se decía aquí adentro. Entonces este era un lugar muy exclusivo. Y como la gente entraba por allí, había otra particularidad. Había unos hombres encargados de hacerse allá en la puerta para poder revisar el animal que traían para el sacrificio. Entonces ellos eran muy, muy vivos, porque revisaban el animal y si lo encontraban con cualquier cosita, lo devolvían. No, ese no lo puedes traer, ese no sirve. Entonces la persona que había llegado desde Bucaramanga con una ovejita al sacrificio aquí, lo tenía que dejar afuera. Pero tranquilo, no se quede sin sacrificio. Allí le tenemos uno y se lo vendemos. Muy bueno el negocio. Ahora, ¿qué problema fue el que más detonó la molestia de Jesús? Es que ese patio, piensa en ese patio. Si ese patio es el espacio, el lugar donde todos los gentiles vienen a adorar al Señor, y en ese adorarle, Dios, Jesús, lo encuentra lleno de animales, a tal punto que ningún gentil cabía ahí. ¿Me estoy haciendo entender ahí? Ninguno cabía, entonces no podían venir a adorar. Cuando Jesús se encuentra con ese escenario, ve el comercio, ve el abuso y ve el impedimento para que todo aquel gentil viera la gloria del Señor en la adoración. Dice entonces el texto: haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Quiénes son los cambistas? Es que la economía del templo, y esto es donde toma un realce la institución llamada templo. La economía dentro del templo no era la misma de la sociedad, porque la economía de la sociedad era moneda romana. La economía del templo tenía que ser en una moneda de ellos. Entonces, cuando las personas venían a adorar al Señor y llegaban con monedas de otra nación, tranquilo, se lo tengo. También le cambio las moneditas, muestre a ver qué tiene. Y esos cambistas también hacían negocio. Usufructuaban a costas de la institución llamada templo.
La gloria de Cristo, entonces, la gloria de Dios había sido desplazada cuando debería el templo haber estado rodeado de cantidades de espacio para que la gente adorara al Señor. Pero no era así. Así continuaba conservando este lugar para los judíos, para los mismos de siempre. Pero para los demás no había nada. Y ahí es donde el Señor se levanta con un azote de cuerdas y echó fuera a todo el mundo. Porque Él le dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Jesús sí valoró el templo. Lo que pasa es que el templo no estaba por encima de su gloria. Él valoró la fiesta. Ya había ido a las bodas de Caná, pero también había valorado la Pascua. Así que Jesús, dice el texto, volvámoslo a leer, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿A qué? A también, como buen judío, celebrar la Pascua. Él hasta ahí no estaba en contra de ella, pero sí vino a hacer una aclaración. Yo hago respetar el templo, pero el templo nunca está por encima de mi gloria. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es entonces lo que Juan nos está diciendo? Que la gloria de Cristo fácilmente nosotros la vamos intercambiando por otras cosas. Por negocio, la vamos cambiando por ambición. Claro, muchos trafican desde el templo, desde el púlpito, hacen negocios, estafan a personas. No vamos a negarlo, eso ocurre. Hay gente que explota, estafa a otros, cobrándoles dinero, pidiéndoles siembras, pactos. Eso no lo vamos a negar. Eso no está dentro del plan de Dios dentro del templo. Hay gente que saca provecho de la fe. Sí, hay que reconocerlo. Que Dios nos guarde a nosotros de no caer en eso. Porque siempre he sido un convencido: mientras las barbas de mi vecino arden, yo echo las mías en remojo. Es mejor cuidarnos de eso, porque no podemos desplazar la gloria de Dios por el comercio, por el trueque, por transacciones, por explotación. La gloria de Cristo debe predominar dentro del templo. El templo no es un lugar para otras cosas distintas para las cuales fue hecho. Culto, adoración, servicio a la iglesia. ¿Quiénes ofrendaron desde Estados Unidos? Aquel hombre, dueño de una zapatería, se comprometió a enviar las ofrendas para que se comprara este terreno hace más de 50 años y construir este lugar. Hoy nosotros no podemos volverlo en algo distinto para lo cual se consiguió. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Este lugar sí debe ser respetado, pero nunca este lugar debe superar la gloria de Cristo. En eso es lo que no nos podemos confundir. ¿Somos parte de la denominación bautista? Claro, yo la amo, mi denominación, pero nunca estará por encima de la gloria de Cristo. Como institución está por debajo de la gloria de Cristo. Jesús nunca devaluó la institución, pero sí llamó a la iglesia, sí nos hace un llamado. Nunca la institución debe estar por encima de mi gloria. Amén. 2. Vamos al segundo aspecto que yo vi. Estamos viendo la gloria de Dios en el templo.
Y la gloria de Dios en el templo es una gloria con celo que consume. Es una gloria con celo. Es una gloria que demanda fidelidad. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Es un salmo. Es el Salmo 69:10. Esas palabras las había dicho David con respecto al templo. Pero aquí vemos, ya no en la escritura, sino que vemos la realidad. Jesús, en su celo por ese espacio de adoración, tomó el azote y sacó a todo el mundo. Y quiso que la casa, en ese momento, la casa de Dios, el templo que simboliza esa presencia de Dios, no se convirtiera en un lugar de comercio. Por eso la iglesia no es un lugar de comercio. Yo hay veces digo, bromeando por ahí, y quiero hacer una aclaración, porque es una broma. De pronto alguien descuidado me escucha hacer la broma y cree que es en serio. Pero no, es una broma. Lo que pasa es que yo hay veces molesto con los muchachos y con los de los ministerios y hablamos. Ay, pastor, qué predicación tan buena. Y yo les digo, yo creo que deberíamos grabarla en un CD. Sacamos un trapito blanco y aquí las vendemos a 10,000 pesitos. Eso es una broma, eso no lo vamos a hacer. Porque si alguien me escucha, ay, el pastor ya está pensando. Yo inclusive les digo, y que las predicaciones de Apocalipsis, pues a 20,000, esas son más difíciles. Pero si las de Apocalipsis son a 20,000, las de Juan son como a 30,000. Pero no, es una broma, quiero hacer esa aclaración. Sí, queda claro, no es que estemos haciendo comercio con las predicaciones. No, porque yo lo recibí de gracia. Y de gracia lo damos. Así como usted lo que ha recibido de gracia da. No hacemos comercio con la fe. Pero el celo por la casa de Dios se deja ver cuando el Señor dice, ese celo, la palabra ardor significa indignación. Jesús fervientemente deseaba que la casa de su Padre se usara exclusivamente para el propósito para el cual o por el cual había sido dedicada. La palabra me consume literalmente es me devora. Eso me devora. Esta indignación me está devorando. Sí, me molesta. Jesús, a través de este testimonio y de su actitud frente a los que estaban comercializando en el templo, ese celo lo devoraba. Y esa pasión de Jesús lo consumía, lo cual nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Hagamos respetar este lugar. No es un lugar para el comercio, es un lugar para cuidar. No es un regaño, voy a enviar un consejo. Es que si no lo digo hoy, ¿cuándo? Tengo una única oportunidad. El Señor nos permitió a la iglesia Betel Prado Centro, cuando llegamos aquí, nosotros, el Señor puso en nuestro corazón una visión y trabajamos el proyecto Ageo. El profeta Ageo es un profeta que Dios levanta para que él restaure el templo como símbolo de la casa de Dios. Y a partir del libro de Ageo, como iglesia, nosotros nos embarcamos, las juntas directivas que han venido hasta el momento, el liderazgo, la asamblea, nos hemos comprometido con el Señor a ir restaurando este lugar y darle a este lugar un buen trato.
con sana mayordomía. Y por eso hemos hecho muchos esfuerzos y muchos hermanos han sacrificado inclusive mucho de su presupuesto para que esto sea cada día mejor. Y yo valoro mucho eso. Precisamos que eso no está por encima de la gloria de Cristo. Y dentro de ese proceso, hace muchos años, ¿hace con cuántos pelamos las bancas? ¿Quién me ayuda? ¿Hace cuánto pelamos las bancas? ¿Hace 2 años? Hace más o menos 2 años ya las pelamos, ¿cierto? Yo todavía no me recupero del dolor en los nudillos que tengo de haber pelado esas bancas. Y muchos de los muchachos nos afectamos, trabajamos aquí, salíamos de aquí, Gonzalo, como a las 11 de la noche o 12, pelando bancas, ¿cierto? Y nos gozábamos en eso, en eso nos gozábamos mucho, ¿cierto? No nos cansábamos, y gracias a Dios por eso. Y luego hubo otros hermanos especializados en pintura y le dieron un retoque para que la madera se viera. ¿La ven? Eran cafés como aquellas. ¿Usted las ve así? Le echaron una laca o le aplicaron pues una laca. Y John José, Fernando, ¿quién más volvió pistola? Pues de pintar. John Jairo, bueno, pues ellos son buenos pistoleros. Eso ha sido un trabajo arduo. Nosotros le recomendamos no ponga los pies detrás de la banca. No pegue los chicles. Le quitamos una bolsada de chicles así, ¿cierto? Bien, eso no está por encima de la gloria de Cristo. Yo le aseguro que eso no está. Pero tenemos que tener un celo por este lugar. Yo quiero que este lugar se cuide, se respete, que tengamos una buena mayordomía del lugar, de todos los utensilios que tenemos que Dios nos ha regalado. Pero ojo, por encima de todos estos instrumentos, de todas estas cosas que Dios nos ha dado, está la gloria de Cristo. Porque ellos, en su celo, muchos aparentemente habían convertido ese lugar que decían amar tanto, lo habían convertido en objeto de culto. Y digo aparentemente porque allí habían una cantidad de reglas para entrar al templo. Mire, para entrar al templo usted no podía entrar con sandalias, los zapatos pues de la época. Usted no podía entrar con los pies llenos de polvo. Usted tenía que entrar con una pulcritud en ese entonces, con unas condiciones porque tenía que honrar. Eso sí, le exigían a la gente que entraran sin zapatos y con los pies limpios y sin bolsa, pero sí vendían de todo allí afuera. ¿Notan la falsedad y la hipocresía y la contrariedad? Jesús hace que en su celo y en su pasión ferviente recupere el valor que tenía el lugar como tal. Por eso los discípulos, cuando vieron eso, se acordaron del Salmo 69:9. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Todas las actividades de Jesús inmediatamente llevaban a los discípulos a pensar: eso lo dice la palabra. Eso lo dice el salmista, eso lo dice la escritura, así está escrito. Jesús estaba en ese cumplimiento de todo lo que se le había encomendado. Jesús con esto estaba rechazando la falsa adoración. Falsa adoración había. Y Jesús está en contra de eso y por eso el celo lo consumía. Falsa adoración en el templo. Hoy podemos venir aquí muy pulcros, pero con un corazón soberbio, un corazón sin quebrantamiento, un corazón sin rendición. Puedo estar inclusive llegando por tradición. ¿Sabe? Jesús hoy le está diciendo: no se vaya, pero reconozca mi gloria, dice el Señor.
Reconozcamos la gloria de Cristo para que hagamos una adoración genuina. Amén. Y por último, encontré en la gloria de Cristo en el templo y quiero compartirlo con ustedes. La gloria de Cristo es superior al templo. Y ahora sí, lo que les dije que le iba a compartir. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Al parecer ellos como que entendieron que Jesús tenía razón, pero necesitaban de un argumento. Muéstranos la señal. ¿Qué señal estás dando con esto? Respondió Jesús y les dijo, y esto es muy interesante. Dice, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, que la palabra de Jesús había dicho. Cuando el apóstol coloca, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, significa que este acontecimiento fue posterior, pero Juan decidió ponerlo aquí al frente, porque hasta aquí Jesús no ha muerto. ¿Notaron el detallito? Si quieren yo se los vuelvo a explicar. Es un detalle bien interesante. Juan, el apóstol, está diciendo aquí que cuando, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, porque están hablando de muerte y resurrección aquí, tan al comienzo. Es porque este evento, exacto, este evento es posterior, pero Juan decide ponerlo aquí. Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Notaron eso? Ok. ¿Por qué la gloria de Cristo es superior al templo? Aquí hay algo bien lindo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Juan para que usted y yo creamos en Jesús y su gloria? Lo que Jesús había hecho y dicho aquí presupone un nuevo culto. Lo que Jesús está planteando aquí es, viene un nuevo culto, va a haber un nuevo culto. ¿Cómo así que un nuevo culto? Claro, va a haber un nuevo culto. ¿Por qué un nuevo culto? Porque ya el templo, el lugar físico, ya no iba a ser ese. ¿Iba a ser quién? Él, Jesús. Así que Jesús les está diciendo, ¿saben quién es el objeto de adoración? Jesús. Ya no es nada aquí en esto. El objeto de adoración es Jesús. Amén. Qué maravilla de verdad. Por lo menos para mí es una maravilla de verdad. Y usted dirá, ¿y con eso se alegra, pastor? Sí. ¿Sabe por qué me alegro tanto? Porque Jesús es suficiente. Jesús, el objeto de adoración, ha provocado una reacción. Esa reacción provocada por esta verdad que Él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Refiriéndose a Él, aunque los fariseos tergiversaron esa verdad. ¿Sabe? Note bien las líneas. ¿Qué dijo Jesús? Jesús está diciendo, destruid. ¿Quién lo iba a destruir? Destrúyanlo ustedes.
Pero si usted va conmigo a San Marcos, vaya conmigo a Marcos, el Evangelio de Marcos. Capítulo 14. Versículo 57 dice, Marcos 14, 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, mire lo que dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. ¿Él dijo que él lo iba a destruir? No. Él dijo, destruyanlo ustedes y yo lo voy a levantar en 3 días. Jesús les estaba diciendo, el objeto de adoración voy a ser yo, soy yo. Vean mi gloria, está diciendo Jesús. La gloria de Cristo. Y adoren esa gloria. Nos despojó, porque para mí es una verdad maravillosa, nos despojó de esclavitud de cosas, de objetos. Solamente hay uno digno de adoración, se llama Jesús. Este es nuestro objeto de adoración. Y si usted hace eso, tendréis vida en su nombre. Por eso provocó en ellos una reacción y ellos evidenciaron la autoridad mesiánica de Jesús. Por eso los discípulos terminaron diciendo lo siguiente. Capítulo 2, al final dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos sus discípulos, se acordaron que había dicho esto. ¿Y qué hicieron? Creyeron. Y cuando creyeron, la palabra que Jesús había dicho, eso les hacía tener vida eterna. Por eso hoy como iglesia nos es necesario ver la gloria del Señor, reconocer que Él está por encima de templos, objetos, festividades, ley. Los judíos quieren nuevamente, basados en una aparente promesa de que se restaurará el templo, que ese templo en Jerusalén sea nuevamente erguido, levantado. ¿Saben? Yo no creo eso. Pues sí lo pueden levantar, pero no es a eso lo que le apunta la profecía. ¿Saben por qué? Porque el templo ya fue erguido, ya fue levantado. ¿Saben quién es? Jesús, que resucitó entre los muertos. Él es el templo, Él es el objeto de adoración. En Él mora toda la plenitud de la deidad. Él es el templo donde mora Dios. Él es Dios. Y no solamente es Dios, es el objeto de adoración. Y por eso nos reunimos aquí para adorarle a Él. Y si tú crees que Jesús es el Señor, esa verdad te puede hacer libre, te puede dar vida eterna. ¿Cree en su nombre? Amén. Amén, amén. Claro que sí. Para concluir, Jesús lo que realmente estaba hablando y dando por señal en este pasaje es su muerte y su resurrección. Y a eso hemos también venido hoy, a celebrar a Cristo, su muerte y su resurrección. Hoy podemos decir que la verdadera fe cristiana está depositada en creer que Jesús es el Señor, que murió y que resucitó al tercer día. Y levantó ese templo al tercer día. En 3 días volvió y lo puso arriba, convirtiéndose no solamente en templo, sino en objeto de adoración. Él es a quien debes adorar. De manera que concluyo diciendo, respetemos el templo como símbolo de la casa de Dios. Él tuvo celo por eso.
portémonos reverentemente, porque es lugar de reunión y de adoración. Pero nunca olvidemos que el nuevo culto es adorar a Jesús. No adorar un templo, no adorar lugares, cosas. El nuevo culto es una adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque Jesús es superior al templo y es superior a las instituciones. Amén.